arazo teknikoak ditugu, eta horregaitik pixka bat atzerapen hau. Gainera, Isabel Guerrerok baditu bere ordenagailuarekin arazoak, badakizue online egite hau eta teknologia berriak ematen ditu batzutan arazo batzuk, eta aldatu egin dugu ordena. Hau da, Isabel Guerrero hitzeikoa zen, eta gure urrengo hizlaria, Sarak, hitzengo du orain, eta egingo deguna da, biak parte hartzeari, interbentzioari buruz hitz egin behar zuten, beraz oso lotuta daude, eta Isabel bigarren aldera utziko dugu, eta orain Sarakin hasiko gara. Ya que hemos tenido problemas técnicos, Isabel Guerrero, a la que hemos presentado, tiene problemas con su ordenador. Son estas cosas, estos pequeños affairs de las nuevas tecnologías. Al hacerlo online, pues manda la tecnología, con lo cual lo que vamos a hacer es, mientras Isabel Guerrero soluciona sus problemas de ordenador, pues lo que vamos a hacer es ir con la siguiente ponente, que además ambas nos van a hablar del tema de intervención en estos casos de violencia vicaria, con lo cual, todo está, digamos, relacionado con otro. Tenemos ya preparada con nosotros a Sara, Sara Rodríguez. Ella es psicóloga sanitaria, especializada en violencia de género. Gurekin irakurri Sara Rodríguez, bera osasun sanitarioa da, osasun psikologoa da, indarkeria matxistan aditua da, eta berak, hitz egingo diguna da, indarkeria matxista jasan duten haur eta haurroien ameekin, nola lan egin, nola eman laguntza psikologikoa. Bere ponentzian gai hori jorratu. Decía que Sara Rodríguez está ya con nosotros. Buenas tardes. Nos va a hablar de cómo intervenir, cómo ayudar a los niños que han sufrido violencia de género y a sus madres, cómo trabajar con ellos. Y ya en un campo totalmente práctico. Pero tanto la presentación de Sara como la ponencia, pues está en manos de Jessica. Jessica, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pues como muy bien ha comentado Garbiñe, en lo que solucionamos los problemas con Isabel, nos vamos con Sara, que en este caso nos va a contar cómo intervenir con la infancia. En esta ponencia se explicará los tipos de violencia que puede ejercer un padre contra la infancia, la adolescencia y también contra las madres. De este modo será un recorrido por esta violencia antes del nacimiento de los hijos y de las hijas, así como durante su desarrollo evolutivo, teniendo en cuenta también todas las consecuencias psicológicas que acarrea para los niños y las niñas. Además, Sara también nos va a explicar el taller de madres, que es un taller que da en la Asociación Victoria. Y además nos va a contar cómo se puede trabajar con menores desde su propia experiencia. Sara Rodríguez es psicóloga sanitaria especializada en violencia de género y experta en psicología infanto-juvenil. Psicoeducadora de talleres de madres víctimas de violencia de género desde el año 2018 hasta la actualidad, lleva a cabo este taller de madres de la Asociación Victoria. Además, también es psicóloga de mujeres y menores en puntos municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género en la Comunidad de Madrid. También es formadora en institutos y psicología y psicóloga en prevención de violencia sexual en adolescentes en los puntos violetas. Como veis, todo un futuro prometedor que nos alimenta la esperanza de que el feminismo sigue vivo en todas las generaciones. Muy buenos días, muy buenas tardes ya, Sara. Muchísimas gracias por estar con nosotras y sobre todo muchísimas gracias por haber aceptado este cambio que ha venido así a última hora. Así que ya sabes, tienes 45 minutos para tu ponencia y 15 minutos que dedicaremos para las preguntas de todas las personas que nos estáis viendo a través de las redes sociales y que podéis dejar vuestras consultas aquí. Cuando quieras, Sara. Vale, gracias. Primero, gracias a Madejas por darme la oportunidad de hablar un poco de mi trabajo y muchas gracias a todas las ponentes que han hablado antes porque me ha resultado muy interesante todo lo que han hablado. Hay cosas que probablemente también estén relacionadas con lo que yo vaya a contar, pero en general la verdad que me ha resultado muy interesante. Voy a compartir la presentación. Vale. Bueno, yo voy a hablar un poco desde mi experiencia
y desde lo que yo conozco de violencia en el trabajo tanto con madres como con menores víctimas de violencia de género. Como ha dicho Jessica, voy a primero hablar un poquito, contextualizarlo sobre los tipos de violencia que hay, dependiendo de cada una de las etapas de la evolución, las consecuencias que esto tiene, y luego voy a hablar de mi trabajo en la Asociación Victoria, principalmente dentro del taller de madres y de la formación y prevención de violencia de género en institutos. Y un poquito al final mencionaré un poco el trabajo que hago con menores en los puntos de violencia de género. Bueno, la afectación psicológica a menores, lo primero que quiero poner es un poquito una contextualización. En primer lugar, pues los menores no vienen solos al mundo, no se crían solos, y es verdad que principalmente de lo que va mi ponencia es del entorno familiar, de la violencia de género que se ejerce en el entorno familiar, pero bueno, que hay otros tipos de violencia de género, como han mencionado mis compañeras, de los que en este caso pues no me voy a meter. Entonces, hablaré principalmente de la familia, pero también antes de hablar de la familia, quiero mencionar otras áreas que me resultan importantes y de las que se han comentado ya cosas. En el menor no solamente influye la familia y lo que explique y lo que eduque la familia y lo que vean dentro de casa, sino que también es muy importante si un menor es víctima de violencia de género, está sufriendo violencia de género en su casa, la está viendo tanto las agresiones físicas, psicológicas hacia su madre, como a lo mejor hacia él o ella misma, ¿vale? Entonces, es muy importante cuando sale de esa situación la reacción que se tiene a nivel social. Bueno, en primer lugar, a nivel, digamos, cercano, tanto en el barrio como el profesorado que esté con el menor o la menor, así como los profesionales de salud mental, de los que también se ha hablado antes, y me parece relevante también hacer autocrítica en algunos momentos, y luego los pares, es decir, amistades, etcétera. Por eso me parece tan importante la educación social que pueda tener toda la sociedad, porque, como decíamos antes, si seguimos viviendo en una sociedad patriarcal, lo que sucede es que tanto los barrios como el profesorado, como los profesionales de salud mental, como sus iguales, tienen una visión patriarcal en la que a lo mejor no se apoya debidamente a los menores para poder salir bien de esas situaciones de violencia de género y que la afectación psicológica sea la menor posible. Por lo tanto, me parece muy relevante la educación social que tenemos, que al final, como se decía antes, es responsabilidad de todos y de todas lo que pueda suceder con estos menores, ¿vale? Los niños están con sus familias, pero son el futuro de nuestra sociedad. Por lo tanto, la educación que estos reciban en su casa o en el entorno cercano es importante. Entonces, si a ese niño o a esa niña no se le apoya y no se le hace entender lo que está sucediendo, no se le ayuda a entender lo que está sucediendo, como se comentaba antes, aunque no siempre sea así, puede suceder una reproducción de la misma situación en un futuro en sus propias relaciones de violencia, o sea, en sus propias relaciones de pareja, perdón. Que no tiene por qué ser así, porque es verdad que hay ocasiones en las que no se da así o que los roles no se dan como se espera, etc. Pero bueno, puede suceder. Entonces, cuanto más crítica sea la sociedad, más difícil es que ese niño o esa niña que está viviendo en un entorno de violencia normalice esa violencia. Mientras que si la sociedad es poco crítica, pues lo que hacemos indirectamente es favorecer que ese menor pues normalice la situación y en un futuro vea que eso es lo adecuado. Por eso, dentro de la sociedad, me ha resultado muy interesante lo que ha expuesto Ana Isabel,
porque hablaba mucho de los medios de comunicación y la influencia que tienen en todo esto. Y también todo lo que ha tenido que ver, lo que ha dicho Arantxa y Consuelo, con el tema jurídico, porque al final son dos agentes sociales que están influyendo mucho en cronificar o no una situación de violencia de género en los menores. Como decía, pues al final la base de todo esto es la sociedad patriarcal, que es la que sostiene esos tipos de violencias múltiples de género. En este caso estamos hablando solamente de la violencia en pareja y en el entorno familiar, que es de la que estoy hablando, pero bueno, que hay otras muchas. Todo el tema que pueda afectar a menores también a nivel de explotación sexual, etc. Vale. Una cosa que quería comentar, que bueno, ya han hablado las compañeras sobre el tema legal, pero a nivel personal voy a hablar de lo que me afecta a mí. Bueno, legalmente se habla mucho tanto en el Convenio de Estambul como en Naciones Unidas. En Naciones Unidas se dice que se debe disponer de asistencia especializada para los menores. En el Convenio de Estambul se habla de la necesidad de protección a los menores, las necesidades que apoyan. Y el Pacto de Estado, el último que se realizó aquí en España, habla del reconocimiento de estos como víctimas directas y la necesidad de ampliación y mejora de las medidas dirigidas a asistirlos para proteger. Pero habla, entre otras cosas, que es lo que me afecta a mí, que es el tema de la intervención psicológica. Bueno, sí está muy bien escrito, pero es verdad que se complica mucho la asistencia psicológica a los menores víctimas de violencia de género, víctimas de esta violencia vicaria, y entonces pues a veces se hace complicado llegar a ayudarles a comprender lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque, como han dicho las compañeras, muchas veces no se denuncia, muchas de las denuncias son archivadas y para poder hacer una atención a un menor es necesaria la autorización paterna o algo que sea valorado como que la mujer es víctima de violencia de género, como por ejemplo una orden de protección o una sentencia, y aún así a veces pues tenemos problemas, o puede ser una autorización judicial, pero bueno, que se hace complicada la intervención con los menores, por lo tanto al final a veces pues no se llega como se debería a estos niños y a estas niñas. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de las consecuencias de la violencia, primero hablando de los tipos, como ha dicho Jessica, primero hablando de los tipos de violencia en cada una de las etapas y luego pues las consecuencias, primero que he estudiado y segundo que yo he ido viendo, así que voy a hablar sobre todo de una experiencia personal, aunque también a nivel de estudio de lo que yo conozco, pero me voy a centrar más en lo que yo he visto y he vivido. Vale. Esto forma parte de los estudios que he realizado, vamos, de lo que he estudiado a lo largo de estos años. En general, la aparición de un tercero puede ser motivo de conflicto en una relación de violencia de género para el agresor. ¿Esto qué quiere decir? La aparición de un tercero no tiene por qué ser un bebé, ¿vale? Pero como las que ya conocéis un poco lo que es la violencia de género, pues sabéis que hay detrás un aislamiento social a la víctima muchas veces. Entonces, la aparición de un tercero puede ser el trabajo. Tu trabajo no me gusta, tu trabajo te aparta de mí, tu trabajo, o tú no necesitas trabajar, si lo mejor es que estés en casa. Vale, eso podría ser un tercero. Un tercero puede ser la familia de ella. Es que tu familia habla mal de mí, es que no me entienden, etcétera, etcétera. Puede ser las amistades. Tus amigos me miran mal, hablan mal de mí, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, este tipo de cosas, la aparición de un tercero en general,
sea cual sea esta, pues suelen suponer un conflicto. Entonces, la aparición de un bebé puede, porque no deja de ser un tercero, puede suponer un conflicto también. Vale. Aunque a veces, como pongo aquí, la respuesta del maltratador es contraria. Es decir, a veces se vuelcan en el cuidado. No es lo común, pero bueno, a veces pasa. ¿Vale? Entonces voy a intentar mostrar un poco todas las respuestas que yo he ido viendo. ¿Vale? El que aparezca un bebé, primero, es un instrumento, como han dicho las compañeras, para mantenerte conmigo. Bueno, entonces genial, vamos a estar más tiempo juntos porque ya tengo un enganche, pero luego puede ser también una fuente de celos. Es decir, estás, porque cuando el bebé aparece, el bebé requiere de muchísimos cuidados, entonces están pendientes las madres de los bebés y de las necesidades de los bebés en muchas ocasiones, y para ellos, en vez de ser un momento agradable en el que bueno, pues tenemos la oportunidad del cuidado de nuestro hijo o nuestra hija, pues se convierte en una forma de ver que es que estás prestando toda tu atención al bebé y pasas de mí. ¿Vale? A veces puede conllevar un aumento, el embarazo en sí mismo puede conllevar un aumento de la violencia, un mantenimiento de la misma o una reducción. ¿Vale? Y como digo, en algunos casos hay una reducción y el embarazo, en vez de ser una situación de violencia más, se convierte en una luna de miel un poco más prolongada. ¿Vale? Te trato súper bien hasta que aparece el bebé. El embarazo puede ser una luna de miel prolongada. O también pueden tener la respuesta de yo cuido del bebé porque es mío y tú no sabes hacer lo que debes como madre. Lo que hablábamos antes, el concepto de la buena y la mala madre, ¿vale? Pues como que se cuestiona mucho en estos casos. Bien, los tipos de violencia que yo he visto durante el embarazo, voy a hablar de los mismos tipos de violencia en varias etapas, ¿vale? Pero específicamente en cada una de las etapas voy a intentar comentar un poco dentro de los tipos lo que yo he visto. La violencia psicológica es la que se habla en otras ocasiones, pues insultos, amenazas, etcétera. Cuestionarla, aquí entra también dentro de cuestionarla como madre. En un futuro no vas a saber hacer las cosas, ¿vale? Entonces vas a necesitar de mí obligatoriamente. Entonces esto puede resultar, que luego hablaremos del estrés, hablo del estrés en varios tipos de violencia, puede resultar una situación, vivir el embarazo como una situación estresante y negativa, ¿vale? Aunque a veces, pues como digo, se convierte en un periodo de luna de miel prolongado. La violencia física no es general, o sea, yo no he visto situaciones específicas de violencia física durante el embarazo, pero sí que las hay y puede producir, pues, cuando la intencionalidad o se utiliza al bebé, ¿vale? En este caso todavía no nacido, a la mujer gestante o lo que se utiliza como instrumento es al bebé, el que vaya a tener el bebé, pues lo que puede producirse son golpes en el abdomen para, si no producir abortos, por lo menos daños al feto. Se pueden producir ruptura de membranas y partos prematuros a causa de los golpes. Pero ya digo que yo no es lo que más me encuentro. Violencia económica, es decir, el agresor, cuando existe violencia económica, es el que se hace dueño de todos los ingresos de la familia. Entonces, soy yo el que decide en qué pone el dinero. Y si yo considero que cubrir tus necesidades básicas no es lo primordial, pues no te permito acceder
a este dinero para cubrir lo que puedas tú necesitar. Por otro lado, puede haber durante el embarazo, en algunos casos, violencia sexual, no necesariamente a través de agresiones como tal, sí a través de como amenazas, coacciones para tener relaciones sexuales, lo que aumenta el estrés de nuevo y puede producir dificultades en el parto. Puede existir violencia social, como decíamos antes, volvemos a la dificultad de muchos maltratadores para que haya una red de apoyo para la mujer, lo que la produce un aislamiento. Entonces la madre gestante, pues lo más normal, bueno, lo más común aquí en nuestra sociedad es que haya otras mujeres, otras madres que hayan sido madres que ayudan producen o dan apoyo a la mujer gestante. Entonces, pues esa red de apoyo permite que el embarazo se viva a lo mejor de una forma pues más agradable, me dan apoyo, me dan consejos, etcétera, etcétera. Pues muchas veces las mujeres víctimas de violencia de género no tienen esa red o no se lo permiten tener esa red. Entonces, es difícil que yo pueda apoyarme en otras mujeres que hayan podido pasar por eso o en mis familiares y que me den ese apoyo. Incluso puede producir o el agresor puede dificultar que la mujer asista a revisiones médicas. En cuanto a la violencia ambiental, pues si aparece la violencia ambiental, se puede producir a través de golpear o romper objetos de importancia para la madre o que puedan ser para el futuro bebé, como lo que se haya comprado para la habitación del bebé, pues cualquier cosa. Puede ser objeto de esta agresividad en estos momentos. O sea, cuando hay violencia ambiental, que a veces, en muchas ocasiones, es como sustituta de la física, digamos, yo no te golpeo a ti, no te estoy haciendo daño físico, digamos, ¿vale? Aunque el psicológico siempre está detrás, pero te estoy demostrando la fuerza que tengo, rompiendo aquellas cosas o golpeando a la pared o golpeando cerca de ti como forma de amenazarte. Por lo tanto, yo siempre he visto la violencia ambiental como un tipo de violencia física que es amenazante, ¿vale? Que te estoy amenazando porque te estoy demostrando la fuerza que puedo llegar a tener, no contigo, pero es una amenaza física, o sea, es una amenaza que estoy viendo la fuerza que puedes llegar a tener contra mí. Bueno. Algunas consecuencias que se han visto, consecuencias, a ver, cuando hablo de consecuencias no tienen ni por qué ser, o sea, que haber sufrido violencia de género, o sea, que una madre gestante haya vivido violencia de género no tiene por qué producir obligatoriamente una de estas consecuencias, ni estas consecuencias tienen que ser solo producidas por la violencia de género, pero sí que se ha visto que es más probable que se produzcan este tipo de problemas cuando hay una situación de violencia de género. Entonces, dentro de las consecuencias que se han visto, de los problemas relacionados, se ha visto que puede haber un retraso en el crecimiento del feto, prematuridad a la hora de dar a luz, trastornos atencionales y conductuales posteriores y emocionales. Eso yo creo que también tiene mucho que ver con haber visto y vivido la violencia después. Y también a veces se ha visto relación con problemas en el sistema inmunitario, alteraciones respiratorias. Uno de los más comunes es el asma, ¿vale? Con las que más correlación se ha visto. Bien. Problema del estrés que hablábamos antes, de vivir una situación de estrés prolongado, ¿vale? Aumenta la hormona que se llama cortisol, lo que se puede convertir en un tóxico para el feto, ¿vale?
que esto puede ser producido por violencia de género o por cualquier otra situación de estrés prolongada, pero en este caso, hablando de la violencia de género, pues se ve esto. El tratamiento psicológico, por tanto, de una madre gestante sería fundamental la prevención del estrés y reducir esa ansiedad que pueda ella tener, ¿vale? Sobre todo por este tipo de cosas. Y para que ella pueda vivir el embarazo, yo no me he encontrado una intervención directamente con una madre gestante, pero si sucediera, tendría que ser un tratamiento de prevención del estrés para reducir esa ansiedad y que el cortisol se reduzca. Bueno. Bien. Durante los primeros años de vida, esto ha sido, hasta aquí ha sido lo de durante el embarazo, durante los primeros años de vida me refiero hasta los 2 años más o menos, que luego hablaré un poco de lo que es el apego. La violencia psicológica, de nuevo, produce situaciones de estrés con la madre y puede crear, que es lo que comentaré luego, situaciones de apego inseguro, porque las figuras de apego que tiene el bebé no están cubriendo sus necesidades de manera adecuada. Luego vemos por qué. ¿Vale? El vivir en un entorno donde hay gritos, amenazas, etcétera, y si no hay gritos, donde yo puedo percibir que mi figura de apego principal, que suele ser la madre, no está bien, pues eso a mí, aunque sea un bebé, aunque pensamos que los niños no se enteran de nada, sí que pueden percibir emocionalmente a su figura de apego principal. Yo tenía una madre, que esto lo comento muchas veces, que me dijo una vez, y luego aparece dentro de las consecuencias, que ella se dio cuenta, o sea, no se dio cuenta de que su bebé estaba percibiendo esa situación tensa en casa, hasta que un día hablando con ella percibió que el bebé dejó de llorar intensamente a los 6 meses. Vale. Entonces, hablando con ella, como que cayó en la cuenta, es verdad que cuando me separé, a los 6 meses, el bebé dejó de llorar tanto. Vale. Estas son cosas que las mujeres me han ido diciendo. A nivel físico, la violencia no tiene por qué, si existe violencia física, que no siempre existe, pero si existe violencia física, no solamente puede ir dirigida a la madre, pueden existir zarandeos al bebé para que no moleste y ese tipo de cosas. A nivel económico, de nuevo, pues puede impedir que se cubran las necesidades tanto del bebé como de la madre. A nivel sexual, lo mismo que decíamos antes, puede haber abuso, acoso, agresiones sexuales contra la madre. Y luego, a nivel social, también hay aislamiento. De nuevo, la mujer ya no gestante, sino que ha tenido ya el bebé, suele apoyarse, tener una red de apoyo en la que le ayuda a pasar estos, sobre todo los primeros meses. Pero muchas veces las mujeres víctimas de violencia de género carecen de nuevo de esa red para apoyarse y para conocer la vivencia de otras mujeres u otras personas que hayan tenido hijos e hijas. Y a nivel ambiental, de nuevo, pueden aparecer golpes de objetos, romper objetos, juguetes, ¿vale? Romper cosas importantes para la madre, amenazas, como decía antes, con golpes a las paredes, las mesas, muebles, etc. En los 2 primeros años de vida es cuando se forma, bueno, antes de nada, en los 2 primeros años de vida los problemas que pueden aparecer luego a largo plazo, como hablaba antes, puede ser llanto, problemas de sueño, inquietud, dificultades para una alimentación adecuada, la formación de un apego inseguro, que es un poco lo que voy a hablar ahora, y no tener un juego libre, ¿vale? Es decir, el niño no es capaz de
el niño o la niña no es capaz de explorar como debería para la edad que tiene, ¿vale? Pero a 2 años eh, el niño o la niña está conociendo el mundo, entonces lo más normal es que explore, que gatee, que busque, que se mueva, empiece a andar, etcétera. Si no tengo ese juego libre, es probable que ahí detrás pueda estar pasando. ¿Vale? No tiene por qué ser solo violencia de género, pero como en este caso estamos hablando de ellos, pues puede ser uno de los motivos. Vale. Durante los primeros años de vida, los 2 primeros años de vida es cuando se forma el apego. El apego es una especie de lazo, de relación que tengo con la primera persona con la que me relaciono en este mundo, ¿vale? Con las primeras personas con las que me relaciono en este mundo, que normalmente suelen ser la madre y a veces pues el padre o familia cercana, otros cuidadores, otras cuidadoras que pueda haber en su entorno, ¿vale? Pero generalmente suele ser, en primer lugar, o sea, la figura de apego principal suele ser la madre. Entonces, un bebé es completamente dependiente, nacemos completamente dependientes de nuestras figuras de apego, por eso ese vínculo, ese lazo que creamos desde el primer momento para que otra persona nos cuide, porque lo necesitamos, porque no sabemos manejarnos en el mundo, porque no sucede como con otros animales, nosotros no nacemos andando y necesitamos que otra persona cubra todas nuestras necesidades. Cuando esto no se da adecuadamente, en este caso en la violencia de género, lo que se ha visto, lo que veo y lo que se ha estudiado es que el agresor no suele asumir esa figura, esa función de figura de apego principal, pero también puede impedir que la madre sea una figura de apego segura. Es decir, una madre víctima de violencia de género no puede satisfacer adecuadamente las necesidades del bebé, lo cual, ¿vale? No entramos en que sea una mala madre, sino que se está protegiendo de una situación en la que ella está siendo agredida, no física, no tiene por qué ser físicamente, sino a nivel psicológico. Y yo no sé lo que me está sucediendo. La persona a la que se supone con la que estoy construyendo un proyecto de vida me está agrediendo a nivel psicológico y me descoloco totalmente de lo que está sucediendo, no sé muy bien si ni siquiera me cuestiono mucho, que esto sí me ha venido muchas veces al taller, me cuestiono mucho si como madre lo estoy haciendo bien, si estoy cubriendo bien mis necesidades, las necesidades del bebé, todo ese tipo de cosas. Entonces, estoy en un estado de ansiedad, de nervios, que tampoco me permite hacer el papel como a mí me gustaría, a lo mejor, ¿vale? Pero bueno, depende un poco de la mujer, de la situación. Pero es verdad que si el agresor no es la figura de apego principal y no permite que la madre pueda ser la figura de apego más segura, pues el bebé lo que puede crear es un apego más inseguro. Hay varios tipos de apego inseguro, pero ahí ya no voy a meter. Entonces, el tratamiento psicológico en estas primeras etapas de la vida, con la madre, bueno, en conjunto con la madre y con el niño o la niña, es importante que sea una creación de un vínculo sano, adecuado, seguro para el bebé, y también reducir el estrés, la ansiedad, las preocupaciones que trae la madre muchas veces de es que soy una mala madre, ese mito que hay detrás en los medios de comunicación que se ha comentado antes, pues ellas lo traen, o sea, lo traen grabado a fuego. Soy una mala madre, lo he escuchado un montón de veces y generalmente no son madres negligentes, o sea, no en situaciones de negligencia ni nada por el estilo, o sea, es la idea social que tienen de llegar a unos digamos,
unos niveles que se marcan socialmente, tengo que conseguir esto, hacer esto, lo otro, no sé. Y bueno, en el taller luego lo hablo, intentamos desmontar un poco esos mitos que hay. En cuanto a las consecuencias así en la infancia y adolescencia, posteriores a los 2 primeros años de vida, puede seguir habiendo violencia psicológica, ¿vale? Lo que está produciendo un estrés en la vivienda. Sí que he visto en varias ocasiones los secretos que producen una ansiedad increíble a los niños y a las niñas. Papá cuenta secretos, cuenta secretos o me dice secretos como que no quiero que o le voy a quitar la custodia a mamá cuando ya hay una separación, ese tipo de cosas. Entonces, cualquier tipo de secreto que le diga el padre, no cuentes esto a mamá, a los niños les supone muchísima ansiedad, ¿vale? Porque es como estoy entre medias de lo que quiere mamá y lo que quiere papá y no sé muy bien dónde colocarlo. Entonces, los secretos en general les cuesta mucho asimilarlos a los niños. Luego, también hay muchas amenazas con quitar la custodia, que también lo han hablado antes otras compañeras. O intentar poner a los hijos y a las hijas en contra de la madre, como muchas veces lo hacen. Yo no pongo normas, entonces como los niños y las niñas necesitan unas normas, una guía en la vida, que no me pongan normas en un sitio, pues genial, yo hago lo que me da la gana, consigo lo que quiero. Entonces cuando mamá me tiene que poner las normas en casa de mamá, o cuando todavía están conviviendo, cuando mamá es la que me pone las normas y papá me deja hacer lo que quiera y desautoriza a mi madre, pues ya estoy aliándome con el niño o la niña para como forma de instrumentalizar al menor contra la madre, ¿vale? Culpabilizar a la madre de la violencia, eso es un mensaje que traen de los padres. Si el padre está diciendo que la madre es la culpable de los gritos, amenazas o el tipo de violencia que haya, pues los niños y las niñas acaban poniendo la culpa donde no está realmente la culpa. Por eso, al final, hablaré un poquito de lo importante que es trabajar con los niños y las niñas, dónde está la culpa, dónde está la responsabilidad de la violencia. Vale. Bueno, pues puede haber amenazas, gritos, impedir, si todavía se está en la situación de violencia, pueden impedir situaciones distinguidas, poner mala cara frente a los juegos, perpetuación de los roles de género con los hijos e hijas, ¿vale? A veces dudan sobre la paternidad y hacen ver a los menores que son propiedad de ellos, o se lo hacen ver a la madre, que los menores son propiedad de él. En cuanto a la violencia física, puede haber golpes, empujones contra la madre, a veces contra los hijos e hijas, y como han hablado mis compañeros, en el peor de los casos, el asesinato a los menores. Vale. Luego, en cuanto a violencia económica, pues lo mismo que hablábamos antes, al ser el agresor el que controla el dinero de toda la casa, no permite acceso a otros miembros de la familia. La violencia sexual que aunque sea muy similar a la anterior, aquí añado que los niños y las niñas ya van percibiendo los insultos a nivel sexual, puta, guarra, lo que significa todo eso. Y en algunas ocasiones la violencia sexual, que supongo que es de lo que hablará mi compañera, es dirigida hacia los menores, especialmente más común hacia las hijas e hijastras. ¿Vale? También es un poco violencia sexual el hecho de que haya comportamientos sexualizados frente a las menores.
cuanto a la violencia social, de nuevo el aislamiento a la madre y a veces pues ya esa educación diferencial de género que hacen con sus hijos e hijas, dependiendo de si son niñas, como más sobreprotección y tienen que cumplir los estándares de lo que es ser una chica. Y con los hijos lo que hacen a veces es alentar el uso de la violencia, ¿vale? Es decir, no, que como eres un chico, si te pegan, tú pega, tú defiéndete, ¿vale? Es lo que tienes que hacer. Ese tipo de cosas es bastante común. Puede pasar por que haya que el agresor tenga normas muy rígidas, muy difíciles de seguir, ¿vale? Entonces, puede producir una indefensión aprendida en los menores o una falta total de normas que sobrecarga a la madre a la hora de ponerlas, ¿no? De nuevo, la violencia ambiental, pues puede ser romper ciertas cosas que puedan ser importantes tanto para la madre como para los menores. Estas consecuencias es un poco la lista en la que yo me baso para realizar el taller de madres. Para poner un poco un contexto, una parte un poco más teórica, psicoeducativa con las madres, pero bueno, luego hablo de ello un poco más, de forma más extendida. ¿No? Es una lista de Save the Children. Luego en el manual de Save the Children igual sacaron como otra especie de listado de lo que me resulta interesante. Entender que estos menores no solo tienen miedo de perder a su madre, sino también de perder a su padre. Y a veces colocan a su padre en un pedestal, ¿vale? Porque mismamente le ven como más fuerte, perciben que consigue más cosas, etc. Entonces, pues a veces se posicionan en este lado. Puede haber un montón de respuestas emocionales y de comportamiento y bueno, también he señalado que en algunos casos, más que la muerte, el asesinato, pero bueno, que lo copié tal cual, el asesinato de los menores. Con la Asociación Victoria, bueno, en la Asociación Victoria trabajamos varias áreas, entre ellas pues asesoría jurídica, taller de bienestar, taller de búsqueda de empleo y apoyo emocional, que apoyo emocional es así, terapia psicológica, taller de risoterapia, de formación en TICS y luego en lo que yo colaboro con la asociación, que es el taller de madres, y la formación de las entidades y el alumnado. Bueno, más bien yo he trabajado en la formación con el alumnado. Cuando la intervención psicológica con menores no puede realizarse, que era lo que hablaba un poco, lo que quería contextualizar al principio, aun a pesar de que esté expuesto, normalmente a veces es muy complicado acceder y poder intervenir con los menores de forma adecuada. Y acaban yendo a profesionales que es verdad que muchas veces no tienen esa perspectiva de género. Entonces, la intervención psicológica o psiquiátrica que reciben, pues no termina de ser a veces un poco eficaz, ¿vale? Porque no colocan la culpa o la responsabilidad, como lo queramos llamar, en el lugar adecuado. Y me parece necesario trabajar esto con los niños y niñas. Pero cuando esta intervención no se puede realizar, pues lo que pensamos desde la Asociación Victoria, y que luego he trasladado a otros lugares de mi trabajo, es realizar un taller de madres. ¿Vale? Este taller es un grupo psicoeducativo con mujeres que son madres o que tienen menores a su cargo que hayan vivido violencia de género. Los objetivos eran, bueno, crear un espacio de confianza entre las mujeres, ¿vale? Y un lugar de esparcimiento emocional. Lo que me gustó ver, sobre todo en las primeras veces que yo he hecho el taller, es que ellas contaran sus experiencias desde
los tratamientos psicológicos, también las propias críticas a los tratamientos psicológicos. Me resultó muy interesante por su parte ver ciertas cosas que a ellas no les funcionaban. Entonces, todo eso, o sea, al final el taller para mí se empezó a convertir en un aprendizaje mutuo. Yo exponía cosas a nivel teórico-práctico, pero al final me acababa llevando muchas más experiencias por parte de ellas. Me sigo llevando mucha más experiencia por parte de ellas. Luego, la idea es que sea un taller psicoeducativo, entonces psicoeducamos sobre los problemas que he dicho antes, ¿vale? Hablo principalmente de esos problemas por tener una base teórica, y luego acaban surgiendo los problemas propios, las situaciones propias de las mujeres, que al final, pues como yo digo, son más interesantes que algo más teórico que yo pueda ofrecer. Y luego a veces hacemos prácticas de lo que vamos aprendiendo, o las mandamos para casa, o en alguna ocasión hemos hecho algún role-playing, alguna actividad en ese momento, como ahora con el tema del COVID no podemos hacer los talleres presencialmente, o sea, grupales, presencial, pues en los puntos lo estoy haciendo online, ¿vale? Lo cual se me queda un poco cojo porque me cuesta recibir un poco más el feedback de ellas y asesorías individuales, pues un poco lo que estamos haciendo desde la Asociación Victoria en estos momentos, porque lo grupal pues no lo podemos hacer. Pero la verdad que me encantaba hacer los talleres grupales porque recibía muchísima sabiduría por parte de ellas y mucho conocimiento. Vale. Esto ya lo veníamos haciendo de antes, el hacer unas sesiones grupales y otras como asesorías individuales, porque muchas veces en las sesiones grupales, aunque salían cosas individuales, pues había mujeres que no se sentían bien hablándolo en grupo, entonces empezamos a hacer asesorías individuales para poder trabajar problemas específicos para las mujeres con sus hijos e hijas. ¿Vale? Así es como se quedó el taller. Dos conceptos que yo suelo trabajar mucho en el entorno de violencia de género con las madres es, primero, que los niños y las niñas no son sus padres. ¿Por qué? Porque cuando un niño o una niña que ha vivido violencia en casa empieza a manifestar conductas violentas, ¿vale? Como forma de defenderse o de intentar evitar algo que no quiera hacer, por ejemplo, con sus madres, ellas se colocan sin quererlo en una posición de me está hablando como su padre, digamos, entonces como que se angustian y se agobian mucho. Y yo trabajo con ellas que el niño o la niña que tienen delante está aprendiendo, ¿vale? Que no es su padre y que depende mucho el cómo trabajemos o cómo reaccionemos, cómo hablemos con él o con ella, para que este tipo de situaciones no se den, que no utilice la violencia como forma de comunicarse, de conseguir las cosas. ¿Vale? Y luego también trabajo mucho sobre la sobreprotección. Cuando, como decíamos antes, el concepto de la mala madre, cuando yo considero que no he hecho como madre lo que debería en estos años, lo que paso a hacer cuando termino, o sea, cuando finalizo la relación con el agresor, es paso a una sobreprotección del niño y de la niña. ¿Por qué? Porque siento que todo lo que he hecho hasta ahora no ha sido adecuado, entonces tengo que hacer todo. Ahora tengo que protegerle de todo lo que puedo, ¿vale? Entonces, a veces aparece la sobreprotección. Entonces, yo lo que trabajo con ellas es que no es necesaria la sobreprotección, porque primero no es una forma de compensar, como pongo ahí, y que no es necesaria porque es al final la sobreprotección lo que hace es justo lo contrario, produce más angustia, más ansiedad y se ven más incapaces para hacer las cosas. Entonces, este concepto también lo trabajo mucho. Y también digo muchas veces que lo ideal sería pues que haya una terapia psicológica individual con los menores, pero bueno, se hace complicado. Los temas tratados en el taller de madres, perdón,
En las primeras sesiones trabajamos en crear unas normas de grupo conjuntas y luego también sobre las necesidades que puedan tener los menores, dependiendo de las etapas evolutivas. O sea, es una parte psicoeducativa un poco teórica, pero bueno, a algunas mujeres les ayuda, ¿vale? Y luego también hablamos del apego, de lo que he hablado antes, pero de forma bastante más extensa. Y trabajamos la autoestima de las madres, que me parece muy importante, el tema de las autocríticas, de soy una mala madre, e intentar romper un poco con esas etiquetas que traen y valorar esos mitos, ¿vale? De otra forma. En los problemas de socialización, lo que he trabajado con ellas es saber un poco el manejo de las contingencias o de las consecuencias de las conductas, es decir, saber cómo funciona el refuerzo, el castigo y la extinción, que son técnicas de psicología conductual, pero que bueno, en algunos casos les vienen bastante bien. Bueno, hacemos ejercicios y ponemos situaciones propias siempre que podemos. Bueno, hablamos de la teoría sobre los problemas de socialización que pueden aparecer, como el tema del aislamiento o de las conductas agresivas que pueden tener los menores. Cuando trabajamos el cómo se pueden poner las normas, ¿vale? Y algunas técnicas, pues creación de normas, economía de fichas, ese tipo de cosas que son un poco pues más conductuales. ¿Vale? Luego hablamos también de problemas escolares. Trabajo mucho la comunicación asertiva para que encuentren un diálogo, una forma de comunicarse con sus hijos e hijas que les ayude y que les guste a ellas también. Y dentro de los problemas escolares puede aparecer una dificultad en el aprendizaje, un bajo rendimiento escolar, pero también, vale, voy a ir rápido. Pero también una evitación del estudio, o sea, una evitación a través del estudio o una aparición de acoso escolar, ¿vale? Que pueden ser tanto siendo víctimas como agresores. También trabajamos el estrés postraumático, un poquito cada uno de los problemas, y las conductas regresivas y el paro en el desarrollo evolutivo que pueden aparecer. Conductas regresivas quiere decir pues que vuelvo a etapas evolutivas anteriores, empiezo a hablar como un bebé o hablo o me vuelvo a hacer pis o caca o ese tipo de cosas. También trabajamos sobre la ansiedad y los síntomas depresivos en la infancia, que son un poco diferentes a lo de los adultos y las adultas. Entonces, los síntomas depresivos a veces se confunden con problemas de conducta, por lo que trabajamos mucho para diferenciar esto. Otra cosa de lo que he hablado también Ana Isabel antes, pues es el tema de trabajo con ellas también lo que hay fuera, no solo lo que hay o lo que han podido aprender los niños y las niñas en el entorno de la familia, sino también pues trabajamos la dinámica del iceberg de la violencia de género, saber cuáles son los roles de género, los mitos del amor romántico, y suelo pedirles que analicen lo que ven o escuchan sus hijos e hijas. En cuanto a la prevención, lo que desde la asociación solemos hacer es hablamos un poco de un testimonio de una mujer, trabajamos el ciclo y la escala de la violencia de género. Últimamente, además de la contextualización, últimamente hablamos también de la violencia de género en las redes sociales y de las expresiones, ciberacoso, el control, el grooming, todo esto que pueda ser conceptos interesantes. Desmentimos mitos con los adolescentes y las adolescentes y trabajamos lo que influyen los estereotipos y los mitos del amor romántico en las películas o en lo que suelen ver. Y en cuanto a lo que yo trabajo con menores, yo trabajo mucho con juegos, dibujos, como ha dicho Pilar. Trabajo con juegos desde el psicodrama,
porque también creo que en el cuerpo se quedan muchas cosas, o desde la caja de arena, que es una técnica de psicología para diagnóstico y para tratamiento en el que en una caja de arena pueden ir elaborando o explicando un poco la historia que traen o lo que ellos y ellas quieran explicar a través del juego. Entonces, para que no sea de una forma que tengan que volver o explicar lo que han vivido. También juego libre, tenemos el tablero de las emociones, juguetes, etc. Psicoeduco y el trabajo me parece importante en buscar dónde está la responsabilidad y la culpa de la violencia, la causa y el efecto, para que no lo coloquen no solo en sus madres, la culpa de la violencia, sino en ellos mismos, porque a veces los niños y las niñas lo que perciben es que yo podía haber hecho más o esto es culpa mía, o entonces ese tipo de asociaciones hay que reducirlas, ¿no? Trabajamos muchas veces con películas, vídeos, trabajo mucho en la alianza terapéutica con ellos y ellas. Intentamos evitar roles de cuidado que no les corresponden porque a veces se convierten en cuidadores de sus hermanos o hermanas o intentan proteger a sus madres, por lo que buscamos cambiar ese tipo de cosas. Trabajamos mucho a través de cuentos, metáforas, historias. Por ejemplo, en este caso, este es un cuento que trabajo yo, que hice yo para trabajar con ellos. Y nada, esto es un poco de las referencias y la bibliografía que he utilizado. Y bueno, la página de la Asociación Victoria. Y ya está. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sara. La verdad que ha sido muy interesante todo lo que nos has contado, pero sobre todo me gusta mucho cómo nos explicas ese taller de madres y también esas dinámicas que utilizas para trabajar con la infancia, porque creo que también es interesante, ¿no? Cómo hay que enfocar cada dinámica a determinadas edades. Hemos estado recopilando algunas preguntas del chat y, bueno, una de ellas es ¿cuál es el proceso de recuperación de las madres? Depende de la mujer y supongo que eso más que en terapia grupal, bueno, en un taller grupal lo veo más en terapia individual y depende mucho de la situación, del momento en el que haya salido, de la violencia, de los tipos de agresiones, tanto verbales como, porque a veces las consecuencias, bueno, yo creo que las consecuencias de la violencia psicológica a veces son peores que la física. Y todo lo que, o sea, sobre todo tiene mucho, es que depende mucho de la mujer, de la situación y de todo. Bueno, entendemos que es una pregunta que evidentemente habría que enfocar, ¿no?, al caso concreto. Luego también nos dicen que cuál es el punto que desde tu experiencia has visto que permite a las mujeres cortar con la violencia. Pues a veces el tema del embarazo, de tener un hijo o una hija, les hace visualizar más claramente la violencia y salir. Pero no siempre es así. A veces he pasado años por un comentario, o sea, lo que me pasa es que, claro, tengo situaciones tan dispares, pero es verdad que el hecho de que haya un hijo o una hija a veces se convierte en una situación como para salir y otras veces lo contrario, se convierte en una situación para quedarse enganchadas, entre comillas, a la relación de violencia porque dependen económicamente del maltratador, entonces o temen, tienen mucho miedo de que se críe sin un padre, que yo trabajo mucho sobre la dificultad que tiene para un menor el criarse en un entorno de violencia frente a criarse sin que su padre conviva con él, porque como han dicho las compañeras, no es que no vayan a dejar de ver a su padre, porque generalmente lo que sucede es que se pasan un régimen de visitas, pero no dejan de verlo. Entonces, intento trabajar mucho con ellas eso. Luego, Nina Salido nos pregunta qué ocurre cuando en ocasiones la propia familia de él también ejerce violencia psicológica contra la mujer. Pues ocurre que dificulta mucho
la salida porque como que está recibiendo más mensajes externos de que ya no tiene la razón o que es la culpable de la situación. Entonces, todos los mensajes contrarios suelen retroceder mucho y dificultar mucho la salida de una relación de violencia de género. Y bueno, por último tenemos un comentario que nos hace Ainhoa Aguirre Choquerena, que dice que el embarazo puede convertirse en una etapa de especial peligro o riesgo en las mujeres que ya están sufriendo violencia. Además, aunque la principal figura que ejerce la violencia sea el hombre, la pareja, en ocasiones la propia familia de él también puede ejercer violencia psicológica contra la mujer. Esto es lo que acabamos de hablar. Y dice, de manera que la propia mujer es doblemente víctima de esta violencia. Dice además que en ocasiones las propias mujeres quieren evitar por todos los medios que sus hijos o hijas sufran violencias y las empoderan para protegerlas, siendo capaces de desarrollar estilos maternales seguros. ¿Qué te parece esta reflexión? Me parece muy buena, sí, la verdad que lo comparto. Así que me parece bueno. Y luego, Sara, una última cosa que queda un poquito ahí en el tintero porque no te ha dado tiempo. Me ha parecido muy interesante cómo comentabas, dime si, porque a lo mejor te he entendido mal, que creaste un cuento para trabajarlo con la infancia, ¿es así? Sí, bueno, hace poco que empecé para explicar más que para trabajar a nivel psicológico, es para explicar un poco el por qué están ahí, para que no sientan que, un poco explicar que es una terapia psicológica y esos miedos que ellos pueden traer previamente. Entonces, para trabajarlo en las primeras sesiones, lo que suelo llevar es el cuento y ponerlo con los nombres que me dicen ellos y ellas para ir trabajando y que vayan viendo en qué consiste el proceso de terapéutico, que no le tengan miedo, digamos, a venir a terapia. Pues muy bien, Sara, muchísimas gracias por tu trabajo y también por esta ponencia que has preparado. Carmiña, si te parece, pasamos con Isabel, que creo que ya está lista. Así es. Los problemas técnicos ya se han solucionado. Beraz, azken ponentziara iritsi gea, arratsaldeko azken puntura, eta eskuartze eta interbentzioaren alorrean jarraitzen dugu, adierazi dizuegu, bi ponentzia azkenak hola zirela, interbentzio eta eskuartzen inguruan, eta gurekin dugu ja Isabel Guerrero, sexologa feminista eta gizarte hezitzailea, eta berak adieraziko digu interbentzioa nola egin, aurrei eman beharreko babesa adieraziko digu Isabel Guerrero. Decía que, bueno, ya se han solucionado, como bien ha dicho Jessica, los problemas técnicos. Tenemos preparada a Isabel Guerrero. Tanto la intervención de Sara como la de Isabel van en el mundo, en el sector de la intervención, de cómo ayudar, cómo proteger y dar, cómo intervenir con estas víctimas, cómo darles el apoyo necesario, psicológico. Entonces, Isabel Guerrero es sexóloga feminista, es también educadora, trabajadora social, y ella, pues su ponencia de hoy, el título es Intervención con la infancia y la adolescencia, crecer con violencia de género en casa. Ver un poco cómo apoyar y ayudar a esos menores de edad que sufren el problema de la violencia. Me parece que necesitamos unos segundos para conectarnos con Isabel, como ha ocurrido con todas las ponencias, pero esta vez sí, en unos segundos estamos con todos vosotros. Laster arte.